La Universidad de las Fuerzas Armadas de Especie de la Tacunga, en la asignatura de Química, en la carrera de Petroquímica, con la ingeniera Georgina Gallo, tiene el honor de presentar para ustedes ácidos, bases y cálculos del pH. Los integrantes son Whiscacho María y Moncayo Cate. ¿Qué es un ácido y una base? Un ácido es aquella sustancia química capaz de ceder protones a otra sustancia química, y una base es aquella sustancia química capaz de aceptar protones a otra sustancia química. Características acuosas de los ácidos y bases. Las soluciones acuosas de los ácidos se caracterizan por tener un sabor agrio, conducir la corriente eléctrica, reaccionar con algunos metales como el magnesio y el zinc. Las soluciones acuosas de las bases, en cambio, tienen un sabor amargo y son jabonosas al contacto. Conducen la corriente eléctrica. Al entrar en contacto con el papel tornasol, esta se torna color azul. Ahora vamos a ver las diferentes teorías acerca de los ácidos y bases. La teoría de Svan Arrhenius postuló que un ácido es una sustancia que produce iones de hidrógeno, también llamados protones, y que una base son sustancias que en disolución acuosa producen iones hidroxilo. Teorías de Bronsted y Lowry. Estas postuló que un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones y una base es una sustancia capaz de aceptarlos. La teoría de Lewis nos dice que un ácido es todo átomo, molécula o ion capaz de aceptar un par de electrones para formar una unión covalente, y que una base es todo átomo, molécula o ion capaz de ceder un par de electrones para formar una unión covalente. Siguiendo con esto, vamos a ver las clasificaciones de los ácidos y bases. Ácidos fuertes. Un ácido fuerte es un ácido que se ioniza por completo en solución acuosa para ganar electrones de acuerdo a la ecuación. Estas normalmente se disocian al 100%. Una base fuerte. Una base fuerte es un tipo de electrolito de carácter fuerte. Fundamentalmente es capaz de aceptar protones. Estas se disocian al 100%. Ácidos débiles. Un ácido débil es aquel ácido que no está totalmente disociado en una disolución acuosa. Aporta iones al medio, pero también es capaz de aceptarlos. Estas normalmente se disocian menos del 100%. Bases débiles. Al disolverse en agua, una base débil no se disocia completamente y la solución acuosa resultante contiene ion OH y el radical básico correspondiente en una pequeña porción junto con una gran porción de moléculas no disociadas de la base. Estas normalmente se disocian menos del 100%. Ácido conjugado. El ácido conjugado de una base de Bronsted y Lowry es la especie que se forma cuando una base acepta un protón. Y una base conjugada, la base conjugada de un ácido de Bronsted y Lowry es la especie que se forma después de que un ácido donó un protón. Tenemos ejemplos de ácidos y bases fuertes. Pues un ejemplo es que al disociarse el nitrato de litio nos va a dar un ion hidronio más un ion nitrato. Ahora, un ejemplo de ácido y base débil es el ácido sulfúrico, que al disociarse nos va a dar un ion hidronio más un ion flúor. Tenemos las sales neutras. ¿Qué es una sal neutra? La sal neutra es una sal en la que el ácido y la base se neutralizan uno al otro. Son compuestos ternarios constituidos por uno metal, oxígeno y metal. Se obtienen por neutralización total de un hidróxido sobre un ácido oxoácido, pues la reacción que tiene lugar es un ácido oxoácido más un hidróxido que nos da una sal neutra más agua. Las sales neutras son compuestos formados por la reacción de un ácido con un hidróxido, compuestos ternarios básicos, formando también agua. Entre las sales neutras se encuentran las binarias y las ternarias, que se diferencian entre sí por el ácido con el que se reaccionan, siendo estos un hidráxido o un oxácido. Pues tenemos que el hidráxido más el hidróxido nos da agua más una sal neutra. Ahora tenemos ejemplos de sales neutras, pues en el primer ejemplo tenemos que al mezclar hidróxido de calcio más ácido clórico nos da una oxosal neutra, que es el clorato de calcio más agua. Al mezclar ácido sulfúrico e hidróxido de sodio nos da una sal neutra, que es el sulfato de sodio más agua. Por último, que al mezclar yoduro de hidrógeno más hidróxido de circonio nos da el yoduro de circonio más agua. Cálculos de pH.
El pH es el potencial de hidrógeno. Es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. Con el pH determinamos la concentración de hidrogeniones en una disolución. Un hidrogenión es un ion positivo de hidrógeno. Es un cachito con carga positiva del hidrógeno. Pues su fórmula es que el pH va a ser igual al menos el logaritmo de la concentración del hidrógeno. ¿Cómo se mide el pH? Pues el pH normalmente lo medimos en una escala del 1 al 14. Pues el valor 1 será el valor más ácido, el 14 será el valor más alcalino y el 7 el valor neutro. Pues normalmente se usan dos tipos de instrumentos para medir el pH, que son el pHímetro y los reactivos de pH. Tenemos también los indicadores de ácidos y bases, pues entre uno de ellos está usando indicadores ácido-base. Los indicadores son compuestos que cambian de color al cambiar el pH de la disolución en la que se encuentren. Por ejemplo, la fenolftaleína es un líquido que toma color rosa si es añadido a una base y se torna incoloro si es añadido a un ácido. También usando un potenciómetro o pHímetro, pues existen equipos electrónicos que nos dan directamente el valor de pH de una solución. La reacción de neutralización. La reacción de neutralización o reacción ácido-base es una reacción química que ocurre cuando estos se mezclan dos tipos de compuestos, obteniendo a cambio una sal y cierta cantidad de agua. Puede darse de cuatro formas, dependiendo de las propiedades de sus reactivos. 1. Un ácido fuerte y una base fuerte. El reactivo más abundante quedará en disolución respecto del otro. El pH de la disolución resultante dependerá del cual reactivo esté en mayor proporción. 2. Un ácido débil y una base fuerte. Se obtendrá una disolución de pH básico. La base permanecerá en disolución. 3. Un ácido fuerte y una base débil. Se neutralizará el ácido y permanecerá una proporción ácida en disolución, dependiendo del grado de concentración del ácido. El pH de la disolución es ácido. Un ácido débil y una base débil. El resultado será ácido o básico, dependiendo de las concentraciones de sus reactivos. A continuación les vamos a presentar algunos ejercicios de cálculos de pH. Primer ejercicio. Calcular el pH de una solución de nitruro de sodio con 0,5 molar. Como primer paso escribimos e igualamos la reacción. El nitruro de sodio más el agua nos da como resultado amoníaco más 3 iones de hidróxido de sodio. 2. Calculamos todos los valores que nos da la ecuación. 3. Calculamos el pH con la fórmula. En este caso tendríamos que despejar pOH. 4. Calculamos el pH despejando de la fórmula ya antes mencionado. pH es igual a 14 menos pOH. Segundo ejercicio. Nos dice que se tiene medio litro de solución de hidróxido de calcio con 0,2 normal. ¿Cuál es el pH? Primer paso. Transformamos la normalidad a molaridad usando pesos equivalentes. Segundo paso. Disociamos la base y escribimos los valores de su concentración. Tercer paso. Calculamos el pOH con la fórmula. Cuarto paso. Calculamos el pH despejado de la fórmula. Ejercicio 3. Calcular el pH de una solución que resulta de mezclar 2 mililitros de ioduro de hidrógeno con 0,25 molar con una solución de 1 mililitro de hidruro de hidrógeno de concentración de 0,013 molar. Como primer paso determinamos la concentración de la solución usando la relación de dos masas. Masa 1 más masa 2 es igual a masa 3. Concentración 1, volumen 1 más concentración 2 más por volumen 2 es igual a concentración 3 por volumen 3. Paso 2. Disociamos el ácido y escribimos los valores de la concentración hallada. Paso 3. Calculamos el pH usando la fórmula pH es igual a menos logaritmo de hidrógeno. Ejercicio 4. Hallar el pH de una solución formada
al disolver 0.25 gramos del compuesto de 250 mililitros. Pues como paso 1 calculamos la concentración de ácido en base a su peso molecular y el volumen dado. Como paso 2, escribimos la ecuación que se forma y ubicamos los valores de la concentración. Tenemos en inicio, en reacción y en equilibrio iónico. En el paso 3, pues vamos a calcular X en base al valor de la constante de acidez de la tabla de las constantes usando la fórmula. Y como paso 4, vamos a calcular el pH con la concentración encontrada usando la fórmula que es pH igual a menos logaritmo natural de la concentración del valor de X que calculamos. La importancia de los ácidos y bases dentro de la industria y la vida cotidiana. Pues los ácidos y las bases son sumamente importantes en numerosos y diversos procesos químicos que ocurren a nuestro alrededor, desde procesos biológicos hasta industriales, desde reacciones en el laboratorio a otras en nuestro ambiente, incluso algunos que se llevan a cabo en nuestro organismo. Si no fuese por estos elementos no existiera vida. Sin embargo, los humanos necesitamos de estos elementos en muchos procesos biológicos en nuestro cuerpo, pues son sumamente importantes para las materias primas industriales que se utilizan en la fabricación de fertilizantes, metales, plásticos y alimentos. Muchos ácidos y bases tienen variadas aplicaciones prácticas en el hogar, pues se usan para elaborar el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, sulfatos y detergentes. Hablaremos también un poco sobre lo que es la hidrólisis, pues la hidrólisis es una reacción química del ion de la sal de la parte débil que reacciona con el agua para regenerar el ácido o base de la que proviene la sal. Pues en la hidrólisis ácido-base, el agua se divide en el ion hidroxilo y un ion H, el cual es inmediatamente hidratado para formar el ion hidronio. Esta reacción sucede espontáneamente en agua pura, y en equilibrio la concentración de iones hidronio en agua es a 1 por 10 a la menos 7 molar. Esta es también la concentración de iones hidroxilo, puesto que cada molécula de agua se divide para generar un hidroxilo o un oxidiano. Ahora veremos un ejercicio sobre el cálculo de pH en reacciones de hidrólisis. Nos dice que vamos a calcular el pH del compuesto cuya concentración es de 10 a la menos 3 molar. Como paso 1 vamos a escribir la reacción de disociación del compuesto. Como vemos se va a disociar y ¿qué pasa? Que la sal va a hidrolizarse con agua y nos va a dar esta reacción. Al momento de escribir la reacción, pues vamos a escribir su inicio, su reacción y su equilibrio. Como paso 3, pues vamos a usar la constante de la hidrólisis, que va a ser igual al producto iónico del agua sobre la constante de las bases. Y como paso 4, vamos a despejar X, que será la concentración de hidronio, y vamos a calcular el pH. El pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de X que calculamos. Conclusiones y recomendaciones. Pues podemos concluir que en la exposición de esta investigación deducimos que los ácidos y bases tienen sus orígenes tras largos procesos de experimentación, en donde no solo existió solo una teoría, sino que tres, cada una de ellas con igual importancia. También podemos concluir que los ácidos y bases poseen características que los hacen esenciales y son de importancia fundamental, ya que se encuentran insertos en nuestra vida cotidiana. Recomendaciones. Pues una de las recomendaciones es utilizar correctamente los instrumentos de laboratorio. Otro, que debemos usar la vestimenta adecuada antes de ingresar al laboratorio para evitar accidentes. Y como última recomendación tenemos que debemos analizar el proceso adecuado para el uso del pHímetro. Muchas gracias.